Me dice que ya está grabando la sesión. Es un placer tenerlos nuevamente en esta última semana y pues quisiera saber si hay algún ejercicio o algún tema que les haya quedado con alguna inquietud para explicarlo antes de comenzar con los temas del día de hoy. Buenos días, profe. Sí, yo tengo una duda, pero lo que pasa es que no he podido ingresar desde el computador y pues ahí es donde voy a presentar pantalla para resolver mi duda. No sé si me puedas esperar unos 5 minuticos, porfa. ¿En qué tema, Ángela? En el último, en Excel 6. Excel 6. 7, Listo. 7, Pues perdón. 7, bueno, es para irlo alistando, entonces mientras te puedes conectar. ¿Algún otro compañero? ¿Algún otro compañero que tenga dudas? No. Bien, entonces, mientras Ángela nos cuenta en qué momento se puede conectar, vamos a empezar con los temas del día de hoy. Hoy vamos a trabajar con alguna función que ya habíamos visto, contar.si, sumar.si, pero vamos a ir aumentándole otras condiciones. Entonces los temas del día de hoy y los vamos a empezar a explicar con el de zonas. Permítanme, voy a compartir pantalla. Muy bien, entonces aquí están los temas del día de hoy. Y vamos a empezar la explicación con este ejercicio que se llama zonas. En este ejercicio, lo voy a ampliar un poquito más para que lo puedan ver ustedes. Bien, dice lo siguiente, dice que tenemos un almacén que requiere de nuestra ayuda para presentar el cuadro resumen, teniendo presente la zona centro 2. Entonces, ¿qué nos pide ese cuadro resumen? Que contemos, que sumemos y que saquemos promedio. Pero en la descripción me está diciendo que solo sea de la zona centro 2. La información tiene una columna de zona, tiene una columna de categoría y tiene una columna de precio. Entonces, recordemos que si yo tengo una condición, entonces lo que voy a hacer es contar puntos sí para poder cubrir esa sola condición. Entonces, aquí en contar voy a buscar la función contar.si y simplemente lo que voy a escoger es el rango de zonas y en el criterio pues ya sé que es de centro 2 y efectivamente él viene y me hace la cuenta. Para el caso de la suma, pues entonces buscaré el sumar.si. Aquí estamos recordando un poquito esas funciones, donde el rango pues va a ser las zonas, el criterio, centro 2, y el rango de suma, los precios. Para el promedio, entonces también como hay una condición, pues también tendremos que buscar la función promedio.si. Promedio.si. También escogemos el rango, que son las zonas. Escogemos el criterio, que sea centro 2. Y escogemos el rango de promedio, que serán los precios.
Y de esa manera hemos calculado el cuadro resumen con una condición. Pero resulta que en el siguiente ejercicio, que se llama zona llave, me están pidiendo dos condiciones. Voy a colocar aquí la condición que era zona centro 2. Pero si yo hago este mismo cuadrito resumen aquí al lado, voy a borrar las fórmulas, pero ya no para una sola condición, ya no solo para zona centro 2, sino que también le pongo otra condición a la categoría, que sea de llave plana. Entonces aquí voy a tener dos condiciones que cumplir, que sea de zona centro 2 y además que sea de llave plana. Entonces aquí existe dentro de las fórmulas y funciones de Excel una función que se llama contar.si conjunto. Entonces la vamos a buscar. Y lo que hace esta función es contar el número de celdas que cumplan un determinado conjunto de condiciones y criterios. Es decir, que ya no va a ser un solo criterio, una sola condición, como en el caso anterior que era solo de centro 2, sino que aquí puedo obtener la cuenta teniendo presente más de un criterio. Entonces, ¿cuál es el primer criterio que me están pidiendo? Que sea de zona centro 2. Entonces, centro. Y el siguiente criterio tiene que ver con categorías. Entonces, selecciono la categoría y escojo el criterio que es llave plana. Si tuviese más criterios, pues tendría que seguir seleccionando rangos y criterios. En este caso, me está pidiendo que sea de llave plana. Entonces, en el momento en que yo le dé a aceptar, pues él me va a colocar cuánto es el resultado que cumple que sean esas dos condiciones. Es decir, que sea de centro 2 y que tenga, además dentro de la categoría, que sea de llave plana. Vamos a mirar cuántos son de centro 2. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense que hay 5, de acuerdo a esta cuenta, que son de zona centro 2. Ahora, ¿cuántos de esa zona centro 2 además son de llave plana? Aquí tengo uno. Este no me sirve porque es de tuerca, este es de llave de estrella. Aquí tengo el otro de llave plana y el último es de llave estrella. Es decir, que por eso el resultado me está dando 2, porque solo dos respuestas cumplen con las dos condiciones. Para la suma, entonces también existe la función sumar.si conjunto, que está aquí abajo. Y en este caso, lo primero que él me pide es el rango de suma. Y luego me va a pedir el rango de los criterios. ¿Cuál es el primero? Entonces, que sea de centro 2. El segundo rango, las categorías. Y aquí me pide que sea de llave plana. Y me dará el resultado, es decir, la suma de 567 y 546. Y para el promedio, pues sucede exactamente lo mismo. ¿Qué me va a pedir primero? Me va a pedir primero el rango del promedio y luego me va a pedir los rangos de los criterios. Entonces, rango del promedio serán los precios.
El primer rango de criterio es que sea de la zona, en este caso centro 2, y en las categorías, pues, el de llave plana. Y en este caso obtengo el promedio de estos dos valores, entre 567 y 546. De esta manera, fíjense que hemos visto todas estas funciones. Perdón, desde aquí hasta acá. Muy bien. ¿Preguntas? Profe, ¿Mm? buenos días. Es que yo no me daba para entrar a la reunión rápido y entré tarde y no alcancé eh, en el primer cuadro, donde dice cuadro resumen. Este primero, donde está amarillo, Sí, eso no presenta. ese es el contar puntos sí normal. Mira, Oh, acá me están pidiendo que cuántos son de la zona centro 2, o sea, una sola condición. Y oh, aquí solo tengo el rango de las zonas y como criterio centro 2. Lo mismo el de suma, que es sumar puntos sí. Está el rango, el criterio y el rango de suma. Aquí era también como para hacer un recorderis y como para mirar cuando es una sola condición y aquí cuando son dos o más condiciones. Cuando es solo una condición se utiliza contar puntos sí. Cuando tengo más de dos condiciones, pues tendré que usar contar puntos sí conjunto. ya. Listo. Listo. Profe, Sí, pues no sé si quieres, es que tengo duda en la guía 7 en dos ejercicios. ya ahorita lo vamos a resolver. Listo, gracias. Les pedí que voy a explicar esto y alisten los ejercicios que tienen dudas. Ah, listo, profe. Gracias. Bueno, aquí en productos, como para recordar un poco, nos están pidiendo que determinemos las ventas de pollo, es decir, todo lo que tenga como base el texto pollo. Tengo unas referencias, tengo una descripción, tengo un tipo de producto y el valor de unas ventas. Si yo miro la descripción, entonces voy a encontrar pollos de diferentes descripciones. Por ejemplo, aquí hay un pollo a la brasa mar, aquí hay un pollo a la brasa sin. Por acá debo encontrar más pollos, creo. Postres, 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 pollo marinado. Entonces, ¿se acuerdan cuando utilizamos el comodín? Entonces, la idea es que no olvidemos esos comodines. Aquí me dicen determinar la venta de todo lo que contenga la palabra pollo. Aquí simplemente voy a hacer es un sumar.sí. No necesito un sumar.sí conjunto, sino un sumar.sí. ¿De cuál es el rango? Entonces, de todas las descripciones. Es un ejercicio larguito. Hasta aquí. ¿De cuál criterio? Entonces, recuerden que debo poner la palabra pollo, el espacio y el asterisco, que es el que me está dando el comodín, es decir, el resto de las palabras que contienen pollo. Y mi rango de suma, pues ya sé que es en la columna D, entonces lo voy a colocar desde 3 hasta D302. Y de esa manera obtengo el resultado de las ventas de todo lo que tiene la palabra pollo. Lo mismo pues tendré que hacer con la palabra yogur y con las cervezas.
Entonces no olviden todo lo que se ha visto en los ejercicios anteriores para que los puedan resolver. El tema del comodín. Bien. Vamos a mirar, bueno, aquí me va a servir de una vez para revisar otra función. Voy a borrar algunas, inclusive le voy a quitar acá el relleno. Voy a borrar algunas celdas. Imagínense en esta tabla tan grande y que puede tener muchos más. Si a mí me dicen, usted tiene datos que están en blanco. Si no tengo ningún dato en blanco. Hay una función que me permite contar las celdas que estén en blanco y se llama contar punto blanco. Muy bien. Simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar el rango donde quiero revisar si tengo celdas en blanco. En este caso revisé todo y él me dice que tengo dentro de ese rango seleccionado 4 celdas que están en blanco. ¿Para qué me sirve esa información? Pues es una información de alerta donde me va pues a permitir saber que quizás tengo registros que no he consultado, que no he escrito. Entonces es una función que también nos sirve en un momento determinado. Aquí otro ejercicio donde podemos aplicar las funciones que estamos viendo ahorita. Tengo unos códigos, tengo unas edades y tengo una deuda. Dice que determine la deuda del total de los alumnos que están entre 16 y 17 años. ¿Cómo creen ustedes que plantearía yo aquí es la función? Ya sé que es una suma, porque me están pidiendo el total de la deuda de estos alumnos. Entonces, con la función que acabamos de ver, que es sumar puntos y punto conjunto, puedo hallar esa información. ¿Cuál es el rango de suma? Pues es toda la deuda. Todo el rango de deuda que tengan los estudiantes. Y quise hacer estos ejercicios así de largos porque a veces nos acostumbramos a ejercicios muy corticos y como les digo, en la vida real yo no voy a encontrar tablas con información tan poquita, sino que puede ocurrir que encuentre tablas con información bastante larga. Entonces fíjense que aquí estoy calculando, estoy seleccionando, perdón, el rango y como pueden ver es un rango bastante largo. Y debo de tomarlo todo porque hay información que quizás deje por fuera y eso me altera el resultado. Perdón, voy a utilizar acá, estaba con el mouse, estoy en este momento terminando la selección con el teclado. Bastante larga la información. De estos alumnos. Ya vamos a terminar de seleccionar el rango. Ay, ahora me pasé, no puede ser. Hasta la posición de, entonces la voy a corregir acá, de
0,4. Hasta este rango va el rango de suma. ¿Cuál es el criterio? Entonces, el primer criterio me dicen que es para los estudiantes que tienen de edades entre 16 y 17 años. Entonces, la columna de edades está entre la columna C, entonces la voy a tomar entre C4 y C1004, que ya sé que ese es el rango. ¿Cuál es el criterio? Entonces, que sea mayor o igual a 16. El siguiente criterio, pues es el mismo, el siguiente rango es el mismo desde C4 hasta C1004. Y el criterio, entonces, es todos aquellos que sean menores o iguales a 17. Y de esta manera estoy contemplando los dos rangos que me está dando la información. ¿Qué me faltó aquí? Poner comillas. De esta manera obtengo la suma del total de deudas de los estudiantes que están entre 16 y 17 años. Lo mismo haría para el rango entre 18 y 21 y el siguiente entre 22 y 26 años. ¿Sí? Entonces, fíjense que con este ejercicio, con estas funciones, perdón, de contar, de sumar y de promedio, puedo contar solo, hacer una cuenta general, una cuenta con una condición o una cuenta con más de una condición. Por último, tenemos una función que simplemente la voy a mencionar acá. Este es el único ejercicio que tenemos con esa función y se llama la función suma producto. Esa función, si yo quisiera resolver este ejercicio donde hay productos, sectores, meses, cantidades y precio unitario, normalmente lo que nosotros hacemos es calcular un total aquí y ese total es cantidad por precio. Arrastramos y obtenemos la suma, el total para cada producto. Pero si a mí me pidieran el total de las ventas, pues simplemente lo que haría es una autosuma de estos valores o una suma y obtendría el total total. Esa es la forma que conocemos nosotros para resolver el ejercicio. Pero en Excel hay una función que se llama suma producto. Perdón, acá están todas. Suma producto. Y esta función lo que hace es devolver la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. Y me piden que escoja la primer matriz. ¿Qué fue lo que nosotros escogimos? Cantidades. Y como segunda matriz voy a escoger precios. Y le doy a aceptar. Entonces él lo que hace es sumar esa multiplicación de las matrices o de los rangos que yo he seleccionado. Entonces, si ven que el resultado es el mismo, ya sea que lo haya aplicado por la función suma producto o que me haya ido a hacer la operación de forma manual como siempre lo veníamos haciendo, que es multiplicar y luego sumar. Esa es una función que está ahí para que ustedes revisen en qué momento les puede servir. Entonces, con eso completamos los temas del día de hoy. Y la próxima clase terminamos con los temas de Excel, que ya vamos a hablar sobre tablas dinámicas, sobre gráficos dinámicos, y con esa parte cerraríamos los temas de Excel.
Ahora sí me van a contar cuáles son los temas de ese 7 que les quedaron con dudas. Profe, Ángela, Yo, Ángela, ¿ya está lista? sí, señora. Dime, Ángela. Mira, voy a transmitir pantalla, ¿sí? ¿Puedo? Sí, claro. Ah, Entonces déjame, voy a dejar de compartir la mía dale. para que no te moleste. Listo, ya. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ahora sí. Ya, listo. Bueno, mi duda es en este ejercicio. Aquí me piden calcular el promedio, ¿sí? El Ujú. promedio pues es de los tres, perdón, de De los los 4 4 periodos. periodos. Ok. Sí. Y me dice que la calificación, pero pues ahí no entiendo. Luego, la calificación no es la nota que da en el promedio. No, mira en la parte de abajo. Ah, esa ahora no entendí acá. Dice, me dan tres valores. ¿O X a qué equivale? ¿A un valor? Entre 0 y 2 es insuficiente, entre 2 y 3 es regular, entre 3 y 4 es bueno y entre 4 y 5 es excelente. Esa es la calificación que debe aparecer allá de acuerdo al promedio que haya sacado el estudiante. Ok, ya entendí. O sea, estas categorías, ¿sí? Y Ajá. número por calificación. Entonces, después de que arriba tienes completa la tabla, Mm. entonces cuentas cuántas hay de insuficiente, cuántas de regular y cuántas de Ah, cada una de de excelente. las calificaciones. Ya ahora sí ya entendí. Gracias, profe. Solo era esa cosita. Bueno, listo. Julio, ¿cuál es tu duda? profe, tengo duda en el ejercicio herencia y llamadas. Entonces voy a compartir mi Sí, pantalla sí. o tú lo tienes. No, profe, es que entiendo más cuando usted comparte. Bueno, herencias. Creo que había más de un compañero que tenía dudas con herencia. Y herencias, el único secreto de herencias es que ustedes lean cada línea. Resulta que tengo unas condiciones para la cantidad que se le va a entregar al cónyuge y unas líneas para lo que se le va a entregar al hijo. Entonces, para el cónyuge son estas tres líneas que debo tener presente. Las voy a tratar de seleccionar y las voy a colocar. Ay, no. Espérate. Voy a intentar a ver si me queda. Listo. Y las voy a resaltar acá. Entonces, estas son las condiciones para entregarle esa plata al cónyuge. Dice lo siguiente el cuadrito. Dice que si el individuo tiene cónyuge e hijos, entonces fíjense que cuántas condiciones les está colocando. Primero hay que revisar que tengo tres líneas, o sea, tres sís, tres condiciones de cumplir. Al tener tres, debo utilizar dos funciones sí. Pero dentro de cada sí, tengo también condiciones que cumplir. Fíjense en la primera, dice que si el individuo tiene cónyuge e hijos, entonces tengo dos condiciones ahí. Entonces vamos a mirar cómo se plantea. Igual sí, y me voy para la primera parte. El individuo tiene cónyuge, entonces acá dice que si tiene cónyuge es un 1 y si no, pues es un 0. Entonces comparo. Este valor es igual a 1 y con eso estoy preguntando si tiene cónyuge. ¿Y cuál es la otra condición? Que tenga hijos. Entonces aquí me hace falta un y para poder cubrir esas dos interrogantes. Entonces, cónyuges es igual a 1 y además los hijos también son iguales a 1. Dice, el individuo tiene cónyuges e hijos.
Dice que si eso es verdad, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. Entonces acá no es hijos igual a 1, sino que tenga mayor o igual a 1. Porque si le pongo estrictamente mayor igual a 1, resulta que los demás hijos pues no estarían ahí. Entonces la condición es que tiene esposa y que tiene hijos. No me está preguntando ni cuántos ni nada, sino que tenga hijos. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces al cónyuge le toca la mitad de la herencia, es decir, este monto dividido en 2. Hasta ahora voy en la primera línea. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señora. Muy bien. Me voy a la siguiente línea, entonces vuelvo y tomo un sí. Y ahora pregunta, ¿el individuo tiene cónyuges sin hijos? Entonces también hay dos condiciones que debo revisar. Entonces, el individuo tiene cónyuge, es decir, este es igual a 1, y no tiene hijos, es decir, que esta posición es igual a 0, porque no tiene hijos. Si esas dos condiciones se cumplen, a la señora le toca, o al cónyuge le corresponde el total de la herencia, es decir, todita la herencia. Si el individuo no tiene cónyuge y no tiene hijos, pues la cantidad es 0. Entonces aquí simplemente ya me toca poner es el 0, porque ya es la última posibilidad que tiene. Cierro paréntesis hasta encontrar el negro y acá tengo el primer resultado. Voy a arrastrar hasta por acá para que lo analicemos. Mire qué ocurre. La persona no tiene ni esposa ni tiene hijos, pues no hay a quien darle la herencia. En el siguiente caso, sí tiene cónyuge, pero no tiene hijos, es decir, es la segunda línea que le corresponde toda la herencia. Y en el siguiente caso, tiene esposa y tiene hijos. Le toca a ese cónyuge la mitad de la herencia. Fíjese usted que aquí está 660, le corresponde 330. En el siguiente caso, no tiene cónyuge, pero tiene hijos. Pero como es aquí estamos analizando, es solo el cónyuge, pues al cónyuge le toca 0. Porque no hay un cónyuge a quien darle herencia. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, sí, señora. Entonces aquí puedo arrastrar y completo la información. Ahora nos venimos para la parte del hijo. Voy a devolver esto aquí a hacerlo pequeño, creo que estaba en el 9. Listo. Y nos vamos para la parte del hijo, de los hijos. Dice, ya sabemos que tiene un i por ahí. Si el individuo tiene cónyuge e hijos, entonces aquí este dato es igual a 1 porque me está preguntando que si tiene cónyuge y además que si el dato de los hijos es mayor o igual a 1. Si esas dos condiciones se cumplen, dice que a cada hijo le corresponde la mitad de la herencia dividida entre el número de hijos. Entonces, abro un paréntesis y cojo el monto de la herencia, la divido en 2 porque le es la mitad, solo lo que le corresponde a todos los hijos, dividido en el número de hijos. ¿Sí? Sí. Voy al siguiente sí.
Y dice que si el individuo no tiene cónyuge, es decir, acá este es igual a 0, y tiene hijos, entonces este valor es mayor o igual a 1. ¿Qué ocurre aquí? A cada individuo le corresponde, a cada hijo le corresponde la herencia dividida entre el número de hijos, es decir, toda la herencia, porque como no hay un cónyuge al que repartir, sino es toda la herencia dividida en el número de hijos. Y en caso contrario, pues le darán 0 porque no tiene hijos. Entonces cerramos paréntesis y analicemos. En el primer caso, la herencia se pierde porque no hay ni hijos ni cónyuge. ¿Sí ven que es 0, 0? Sí. En el siguiente, tiene cónyuge, pero no tiene hijos. Entonces al cónyuge le toca el 100%. En el siguiente caso, tiene un cónyuge y un hijo, pues les toca mitad y mitad. En el siguiente, no tiene cónyuge, pero tiene 4 hijos, es decir, cogen estos 621 y lo dividen entre 4, por la cantidad de hijos. Sí. Aquí por el número 2, aquí tiene una cónyuge y tiene 5 hijos, entonces la mitad le toca al cónyuge. Y la otra mitad la dividen entre los 5 hijos. Por eso les toca 32.000 a cada uno. ¿Sí? Sí, señora. Muy bien. Y el otro que te quedaba dudas es el de llamadas. Sí, señora. Bueno, entonces aquí también fíjense que es más o menos la misma situación de leer línea por línea. Aquí dice que debo completar la información porque hay un señor que que está muy molesto porque sus hijos hablan y hablan por teléfono. Entonces, que complete la información de acuerdo a unas instrucciones. Los días ya están, que es del 1 de marzo al 31. En personas, que se coloque los nombres de los 2 hijos, María o Luis, de forma al azar. ¿Se acuerda cómo hicimos esto? Elegir entre paréntesis aleatorio.entre entre 1 y 2 porque son 2 datos. Y aquí colocamos los nombres de los hijos, que son María y para que me quede todo de forma aleatoria. Entonces aquí simplemente arrastro y ya me va generando María y Luis. En minutos dice que son los minutos que la persona habló y generalmente habla entre 5 y 120 minutos. Entonces también los voy a poner de forma aleatoria. ¿Entre cuánto? Entre 5 y 120 minutos, que es lo que habla. Entonces acá está. Muy bien. El tema aquí está en determinar el precio del minuto. Entonces aquí lo que debo mirar es cuántas categorías o cuántos rangos tengo o cuántos precios por minuto tengo. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 precios por minuto. Para cubrir todos esos precios por minuto, debo utilizar funciones sí anidadas. ¿Cuántas anidadas tengo que utilizar? Pues si tengo 1, 2, 3, 4 y 5 datos por cubrir, necesitaré 4 cis anidados. Okay. Entonces vamos a plantear el primero. Que si este valor que está ahí en los minutos es mayor, perdón, si
Si es menor, bueno, lo puedo tomar como mayor o como menor. Si es menor, menor o igual a este dato que hay aquí, y lo voy a dejar fijo. Si eso es verdad, coloque este precio que también lo voy a dejar fijo. ¿Sí? Hasta ahí llevo la primera parte. Punto y coma para el siguiente sí. Si este dato ahora es menor o igual a este otro dato que hay acá, y también lo dejo fijo, si eso es verdad, ponga este precio de minuto y lo dejo fijo también. Ya llevo cubiertos dos valores. Vamos para el siguiente sí. Si este dato es menor o igual ahora a este otro valor, lo dejo fijo. Si eso es verdad, coloque este precio. Arranco para el siguiente sí. Si este dato es menor o igual a este de aquí, lo dejo fijo. Si eso es verdad, deje este valor. Y si no, pues ya por descarte me queda este valor que hay aquí, que también lo dejo fijo. Y empiezo a cerrar paréntesis. Recuerden que hasta que no encuentre el paréntesis negro, no puedo cerrar. Entonces vengo y voy a arrastrar hasta por acá y ya miramos. ¿Cuánto es el valor? ¿Cuántos minutos consumió esta primera persona aquí? 77. Si yo me vengo a la tablita, está entre este rango, ¿sí o no? Sí. El precio es de 5,25. El siguiente, consumió 8 minutos, que está en el primer rango, el precio por minuto es de 3. En el siguiente es 62, vuelve y está en el de 5,25 y así sucesivamente. Miremos este de 5, precios, el precio es de 5, es porque consumió 58, que está en este rango que hay acá. Entonces simplemente completo para que me quede toda la información. Y aquí lo último que me queda es calcular el precio, que es minutos por precio. Y simplemente completo. Ahí se hace la multiplicación, sí, es que se me quedó. Ajá. Ya, no más. ¿Qué es lo importante aquí? Que ustedes pongan las referencias absolutas, es decir, tienen que fijar esas posiciones de celda y si no, en el momento que van a arrastrar, les va a quedar mal, se van a confundir, se van a desesperar, pero si ustedes van paso a paso, es muy fácil plantear el ejercicio. Ok. ¿Listo? Gracias. Sí, gracias, profe. Hola. Bueno, entonces, yo hice una consulta con la profe Mónica, pero no hemos podido concretar la inquietud que ustedes tenían la vez pasada, de una observación que tenían sobre recursos TIC. Sin embargo, en nuestra última sesión de PowerPoint, les voy a dar una serie de tipsitos y de recursos para que puedan utilizar. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿puedo preguntarte algo? Claro, dime. En el ejercicio de proveedores, ¿la tabla general se llena con la información de periodos o con la información de calificación en total? ¿Ese está aquí? ¿En dónde Sí, está ese? señora, es que no lo tengo acá abierto. Dice como Proveedores, empaques, acá. sí, el de proveedores. Este, Proveedor, este. sí, señora. Mira, este es calcular el promedio, que era la misma duda que tenía la compañera Ángel. Promedio.
Sí. Ahora, una vez que tú tengas este promedio, entonces, al igual que en llamadas, vienes y revisas aquí esta calificación. Entonces, coges el rango, entonces menor que 2, menor que 3, menor que 4, menor que 5, y obtienes una calificación de insuficiente, regular, bueno o malo. Por ejemplo, 4.25, ¿qué calificación tendría? ¿Bueno o excelente? Bueno. Bueno, pero No. si sacó 4.25, sería excelente. Excelente. ¿Sí o no? Ok, sí. Entonces aquí debe aparecer la palabra excelente. Y luego aquí tú cuentas cuántas veces apareció la palabra excelente aquí. Profe, en ese ejercicio, en el recuadro que dice no registro, ahí no va nada, ¿cierto? Número de registros es cuántos hay, cuántos proveedores hay. Un contar nomás. Ah, yo pensé que ese cuadro decía no registro, o sea, es número de registro. Número de registros. Y ese es, o sea, el número de registro de qué, profe. Número de registros, cuántos proveedores hay. Ah, listo. Ah, ya. Con Ah, contar. yo entendí ese que no registro, yo, no, número de registro. Ah, listo. En ese ejercicio me falta nomás eso. Ah, ya. Bueno, Gracias. ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno, ya está revisado todos los ejercicios hasta el 5. Por ahí me han enviado algunas para corregir, entonces hoy terminaré de corregir hasta el 5. Y quedo en espera de 6, 7, 8 y los 9 que veamos. Todos estos ejercicios tienen máximo plazo para entrega el día 16 de septiembre, la próxima semana. Con ustedes terminamos esta semana, pero damos unos días más para entregas, para calificación, y después yo les estaría enviando el consolidado de cómo quedaron, quiénes pasaron y quiénes no pasaron. Ok, profe, gracias. Bueno, mañana hacemos la exposición que nos está quedando pendiente, ya les digo cuál es la que nos queda pendiente para mañana. Agilizadores. Muy bien, Profe, entonces, disculpa, buenos días. hola, buenos días. ¿Para mañana o para el miércoles, No, profe? para el miércoles, sí. Ah, listo. Mañana nos toca es data. Sí, sí, tienes razón. Muchas gracias por la aclaración. Bien, entonces nos vemos en la próxima sesión. Estoy muy pendiente a sus dudas, a sus inquietudes. Les deseo un feliz día y nos estaríamos en contacto. Gracias, profe. Bueno, cuídense mucho. Un abrazo. Igual. Chao. Gracias, Buen día. profe, lo Chao. mismo. Muchas gracias, profe. Bien. Bueno.